Okay, hello everybody. Be welcome. Thank you for coming. Thank you for joining. Well, let's begin in the class for today. Here we have the versicle for this week. In this time, we have to remember we are reading Matthew 6:4. Matthew 6:4 is the versicle for this week. Well, and here we go to the phrase or maybe the value that is given in secret. Given in secret. Okay, Matthew 6:4. So that your giving may be in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. One more time. So that your giving may be in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Well, this is the Vivian Standard Bible. Well, what do you think if we go to Bible Hub and we are going to look for another translations? For the last class, we were looking for an NASB versions. For today, we're going to take a look for another ones. Well, let's go to Amplified Bible. Remember, Amplified Bible is a very important version from the Bible because for most of the versicle, we're going to find some explaining about the context or maybe what is the meaning for some words. Well, for this case, here we have, so that your charitable acts will be done in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Okay, in this case is this part. For example, we can read, and your Father who sees in secret will reward you. Well, but is this explaining? For most of the versicle for Matthew 6:4, we are going to find this part like a part of the versicle. But it seemed like in the original Greek, this is not clear. For that, this version included this, it's including for us this like in explaining the Father who sees what you done in secret. Okay, it's obviously a God, and it's he can see everything. He can see what we do maybe in public, but too what we do in secret. And like in secret, we do good or maybe bad things. He is going to reveal that things. If they are good, well, he will reward you. Well, for Amplified Bible, the word is not given, is charitable acts. We can make a translation like, cuando hagas actos de caridad, hazlos en secreto. And your father, y tu padre, en lo secreto te recompensará. But in these cases, what is done? What is done in secret? Tu padre que ve lo que se hace en lo secreto te recompensará. Well, let's go to one more. For this case, let's see. Aramaic Bible, because in this is more clearly the idea about the secret and the public. The secret and the public. So that your charity may be in secret. One more time, that term charity. Caridad, que tu caridad sea en secreto. And your Father who sees in secret will reward you in public. Eso es algo que no lo tienen todas las versiones. La mayoría de versiones nos dejan con esa idea y tu padre que te ve en los secretos te recompensará. Algunas nos dejan con la idea a medio andar, como quien dice, y tu padre en los secretos te recompensará, como si no se fuese a ser público. Pero hay versiones que nos apuntan a que se refiere como a una correspondencia acá. Yo hago esto en secreto, son buenas obras, ayudar al prójimo. El Padre, la recompensa me la da en público. Recordemos que dentro del contexto Jesús les decía a sus discípulos, no lo hagan como lo hacen los religiosos. Cuando vayan a ayudar a alguien en necesidad, no tienen que tocarse trompetas delante de sí. Fue una forma retórica de Jesús de decir, si ustedes hacen eso, su recompensa la reciben aquí en la tierra, porque ya les van a aplaudir acá a las personas.
los van a ver como personas muy loables o admirables por ayudar a otros. Eh, Aquí es claro, nos dice, miren, si van a hacer esto, que sea en lo secreto, pero quien les va a recompensar o la recompensa de Dios, pues va a ser pública y no necesariamente, ya hemos dicho, va a requerir eso que sea una recompensa que se recibe en este mundo. Es en una vida venidera. Bueno, we're going to finish. Vamos a terminar la reflexión para este día con la Contemporary English Version o inglés contemporáneo. Then your gift be given in secret. Que tu dádiva, recordemos que gift aquí no lo vamos a traducir como un regalo, lo vamos a ver como una dádiva, dar algo a alguien. Will be given in secret, sea dada en secreto. Your father knows what is done in secret and will reward you. Tu padre sabe lo que se hace en lo secreto y te lo recompensará. Well, that's gonna be all for today. And let's go now to our class. Let's go to learning more about phrasal verb. Bueno, vamos a continuar con la temática de las phrasal verbs. Vamos a irnos ya al chapter number 4. En este tenemos nouns and adjectives based on phrasal verbs. Adjetivos y nombres basados en frases verbales. Ya hemos visto muchas palabras que tienen, digamos, un vocablo origen y de ese vocablo se desprenden muchas otras palabras más. Se desprenden nombres, se desprenden adjetivos, ya sea comparativos, superlativos. Y pues resulta interesante ver cómo esas palabras nos llevan a otras cosas. Algunas son verbos, digamos, que en su forma base, pues es la acción, pero después, por ejemplo, cuando las pasamos al ing, ya se convierten en adjetivos o algunos se convierten en nombres. Como los verbos son los que dan origen a esa situación, pues las phrasal verbs no van a estar alejadas de lo mismo. Lo único es que aquí ya no solo es el verbo base, sino que además del verbo base se agregaría la particle. Entonces se usa verbo base, particle, y ahora nos van a generar nombres y adjetivos. El punto aquí es cómo vamos a distinguir si una frase verbal es eso o si tiene la forma de una frase verbal, pero realmente estaría siendo un adjetivo o un nombre. Entonces, de eso trata este capítulo de Uncle McCarthy. Vamos a literal A. Nouns made from verb plus particle. Well, here we have. In English, we often create nouns from verbs. For example, to invite, an invitation. Okay, to invite is the verb, and invitation, it's a noun. It's a noun. Invitar, una invitación. In the same way, it's sometimes possible to create a noun from a phrasal verb. Look at these examples. Well, and the first one, Tom, I got, repeat, up, I got, repeat, up, when I phoned that 0877 number. Well, in informal way is what's your get too much. Aquí tendríamos, esa es una frase verbal que viene del rip up. Rip off lo podríamos traducir como cuando se nos carga, nos dice, se nos carga mucho de una cuenta. Algunos también lo traducen esto, ¿verdad? Que como una forma informal. ¿Qué significa? Nosotros usamos mucho una palabra que quizás se le parecería a esto, cuando nos han cobrado de más. Cuando nos han hecho un cobro de más, venimos y en español decimos me bajaron. Por lo menos aquí en El Salvador, eso es la expresión que solemos utilizar. Me bajaron, me engancharon. En otros países posiblemente sea más me timaron. Me timaron, me engancharon, me bajaron. ¿Qué significa que pues me vi involucrado en algo donde pagué de más? Así lo debemos de ver. Entonces,
la frase verbal acá sería eso, ¿verdad? Mira, me bajaron, ¿verdad? Me engancharon, me timaron cuando llamé a este número, ¿verdad? A este número con estas terminaciones. The call cost £5 a minute. Nuevamente, aquí volvemos a ver una expresión que nos indica que McCarthy, que el libro de texto que estamos utilizando, es un libro escrito en British English. Es inglés británico, es British English. Cuando hablamos de 5 pounds, 5 libras, pues es la unidad, la moneda de Reino Unido, de Inglaterra propiamente. Si esto fuera en inglés americano, pues diríamos, the call costs $5. $5 a minute. Pero esta unidad, pounds, libras, pues se refiere en este caso a la moneda de United Kingdom. Y luego Lily le dice, yes, those numbers are a big rip-off. Entonces vean acá, se pasa de la frase verbal que está aquí, que claro, aquí está en pasado. Repeat, recuerden que es de los que terminan en letra P. Como son verbos de tipo monosílabos y tienen la estructura de una consonante vocal corta, otra consonante, se duplica la última consonante y se agrega el id. Repeat, y la pronunciación es t con la T. Repeat, repeat, ripped, ripped up, ripped up. ¿Qué pasa en este último? Bueno, aquí hay un par de diferencias. Fuera de que aquí no está usándose el pasado, ¿verdad? De este. Fuera de eso, es decir, si decimos acá, esto normalmente, la frase verbal sería la que vamos a colocar por acá. Sería rip up. La frase verbal. Esa es la frase verbal, rip up. Pero si la comparamos con lo que está abajo, hay una diferencia. Es sencilla la diferencia, pero bastante indicativa. Y es el uso del hyphen. Hyphen. What is the hyphen? Es la rayita que le decimos nosotros. Eso es el hyphen, la rayita que lo separa. De ahí es donde hemos de distinguir entre frase verbal y lo que sería un nombre o bien un adjetivo que se desprende de la frase verbal. En este caso, decir, yes, those numbers are a big rip-off. Sí, mira, esos números son un gran timo. Son un gran engaño. Son un gran baje. Son una gran estafa. Cualquiera de esas palabras iría con pick up, que son más nombres para llamarles algo. Incluso, si ustedes notan, se le está aplicando un adjetivo, que es big. Big rip-off. Son un gran engaño. Son un gran timo. Bueno, entonces ya ahí tendríamos una primera clue, una primera pista. How to know when we have a phrasal verb and how to know when we have maybe a noun or an adjective coming from a phrasal verb. What we have to take a look for that? Well, you have to pay attention about the use of the hyphen. This part. Para estas frases verbales es bien importante el hyphen. Hay muchas palabras en inglés que son palabras compuestas. Como palabras compuestas, con el paso del tiempo se ha acostumbrado a dejarlas juntas o separadas. Y en esos casos, pues ya son palabras muy conocidas. Pero en el caso de las frases verbales, lo que se suele utilizar para indicar si es la frase verbal o si es, en este caso, un nombre, es el hyphen, el guión. Eso nos dice visualmente, por lo menos al hacer el reading, nos lo dice. Claro, cuando estamos escuchando, va a ser un problema. Porque cuando estamos solo listening, podríamos confundir la frase verbal con el nombre. ¿Qué me va a dar a mí una idea si es la frase verbal o es el nombre? Bueno, el contexto. Si yo escucho cosas como que a esto se le está aplicando un adjetivo, o sea, ya de por hecho, vean la estructura gramatical de esto. I got, I got, I got. Tendríamos esa estructura. Es got, repeat up, got, repeat up.
estaríamos hablando acá de un pasado, pero en este caso, lo que está delante del rip off es un big, es un adjetivo. Entonces, si se usan adjetivos delante de estas frases verbales, me están indicando que no es la frase verbal, que es un nombre al cual se les aplica. Veamos el segundo ejemplo. Este ocurre entre Mona y Ed. Dice Mona, her son dropped out of college last year. Nos dan la explicación de drop it out. Gave up his course. Ed dice, there were a lot of dropouts that year. I wonder why. Bueno, esta creo que si regresamos un poquito atrás, se recordarán de esta expresión de drop out. Dropped out, en este caso porque es en pasado. Entonces, la frase verbal originalmente vendría siendo drop out. Y les decía que si se recuerdan, eso lo vimos en el discurso de Steve Jobs. Steve Jobs usó esta frase verbal para referirse a cuando él abandonó los estudios universitarios. Entonces, aquí nos dan la explicación, es gave up. Curiosamente, nos dan la explicación de una frase verbal con una frase verbal. O sea, nos dan el sinónimo, digamos, en frases verbales de esto. Bien. Que es gave up, darse por vencido. Ya no continuar, salirse, retirarse de los estudios. Eso es drop out. Por lo general, suele utilizarse mucho con estudios universitarios esa expresión, aunque en realidad se puede usar con cualquier nivel educativo. En este caso nos dice college, de la facultad. Ya sabemos que el college es una facultad de una universidad. Entonces, podríamos decir como su hijo se salió de los estudios universitarios el año pasado. Podría ser una traducción para eso. Ahora, vamos a la segunda parte. En la segunda parte, él le dice, there were a lot, hubieron muchos dropouts. Bueno, en este caso, ya entraríamos acá a una situación un poco más compleja. Porque si esto es gave up his course, un dropout aquí se estaría utilizando como un nombre. Entonces, como se estará usando como un nombre, en español, diríamos acá, hubieron un montón, ¿verdad? Él diría, hubieron un montón de, esto es un nombre, dropouts, que lo traduciríamos quizás como deserciones escolares, podríamos traducirlo incluso. There were a lot of dropouts that year. I wonder why. Hubieron muchas deserciones ese año, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos incluso decir que esto es como desertar, pero cuando lo vemos así, creo que se vuelve demasiado formal. Entonces, podríamos buscar otra palabra que fuese más fácil de comprender, no tan técnica, y podríamos decir, bueno, hubieron muchos abandonos de estudios. Abandonos de estudios podría ser otra forma de traducir dropout. Deserciones escolares, abandonos de estudio. Hubieron muchos abandonos de estudio, muchos se retiraron ese año, sería otra forma de decir. Comprendiendo en el contexto que retirarse de los estudios. Así debemos de verlo. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? La frase verbal ya lleva implícito el hecho que es salirse de un curso, dejar de estudiar. Entonces, cuando nosotros la traducimos, tenemos que explicar todo ese contexto. Que en el inglés, decir un dropout es diferente. Pero, ¿qué es lo interesante de esa? Que decíamos, quizás lo voy a agregar acá. En este caso, estamos hablando de nombres. Este es un nombre y este es otro. Son nombres que proceden de frases verbales. Decíamos, esto es como estafa, como una estafa, un engaño, un baje, decimos nosotros aquí en El Salvador. Entonces, acá se usaba el hyphen, pero en este no se usa el hyphen. Aquí pueden ver que lo que ha sucedido es que se quita el uso del hyphen y se une lo de drop a out y se forma una sola palabra.
Eso sucede en muchas palabras en inglés, lo estábamos mencionando hace unos minutos, ¿verdad? De que hay palabras que, como por ejemplo, goodbye, que se nos enseña que hay sonido, pero también se puede escribir separado. Lo mismo sucede o se da el mismo fenómeno en algunas frases verbales. Es decir, algunas van a estar separadas por un guión y otras van a estar unidas. El punto acá nuevamente es que cuando son escritas, cuando estamos viendo un reading o cuando estamos writing, cuando somos lo que estamos escribiendo, es fácil para nosotros ponerles el guión o unirlas. Pero cuando estamos escuchando, cuando estamos haciendo listening, ahí se nos vuelve complicado. En la parte de listening, la única manera de poder saber si estamos ante el verbo o la frase verbal es viendo lo que le rodea. Por ejemplo, aquí es un sujeto. Some drop out. La frase sería drop out something, salirse de algo, ¿verdad? O dejar algo, que esto es el college. Pero este dice a lot of, muchos, lo están contando, lo están como queriendo contar. Contar en términos de muchos, de haber muchas deserciones. Entonces, es diferente, porque aquí obsérvese que se pierde o se rompe la estructura de la frase verbal. Ya no tenemos un sujeto al que se le esté aplicando, ya no tenemos tampoco el objeto, si es, por ejemplo, una cosa o si es una persona. Bueno, vamos a ver el último ejemplo. Dice Mick. Somebody's broke in last night and stole a computer from the school. ¿Qué es broke in? Bueno, es entered by force to steal something. Es una forma de decir robar. Pero broke in es, bueno, si vamos a lo de broke, es romper, quebrar algo, ¿verdad? In como romper, quebrar algo para entrar a un lugar. O sea, esa es la idea del broke-in. Es alguien que violentó para ingresar. Aquí le llamamos a eso, bueno, las personas que trabajan en seguridad, ¿verdad? Le llaman más que un robo, le llaman un allanamiento de morada. Eso sería un broke-in, porque es entrar al lugar directamente cuando no hay nadie a robar algo. Entonces, traducido, digamos, de una forma rápida, sería somebody broke in. Alguien se metió a robar la noche anterior y se llevó una computadora, dice. Bien, broke in viene de break in. Esa sería la frase verbal. Break, no era este que quería ocupar. Este vendría entonces de break in. Entrar por la fuerza, ¿verdad? Entrar por la fuerza a un lugar. Y luego dice, really? That's the second break in this year. Entonces, vean acá. Aparece como break in separado por un hyphen. Entonces, es como decir, bueno, ese es el segundo. Podríamos poner el segundo robo. Podría ser alguna forma de traducir como nombre. Es el segundo robo en este año. Acabamos de dar otro término quizás más técnico, ¿verdad? Que es el segundo allanamiento, ¿verdad? O también podríamos utilizar el segundo hurto. De acuerdo al derecho, ¿verdad? De acuerdo a los expertos en derecho, no es lo mismo un robo que un hurto. Ellos dicen que son cosas diferentes, porque dicen que el hurto ocurre cuando la persona que es violentada no está presente. Vea, por ejemplo, usted está en un vehículo, en un car, y llega un ladrón y lo asalta, eso es un robo. Pero si usted ha dejado su vehículo parqueado en una parte y alguien lo violentó al auto, no a usted, y le robó algo de su carro, algo que llevaba adentro, un CD player, o había dejado una purse, algo que dejó adentro, eso es un hurto. Esa es, digamos, legalmente la diferencia entre robo y hurto. Entonces, el break-in más apunta al hecho de un hurto, aunque break-in también se puede usar en otras situaciones, no solo aplicado a robos. Puede utilizarse cuando alguien entró por la fuerza a un lugar para incluso rescatar a alguien, no necesariamente solo al robo, pero bueno,
Eso es como para profundizar más en la frase verbal. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere enseñar McCarthy aquí? Nos dice que aquí nuevamente se usa el hyphen para distinguir entre lo que vendría siendo la frase verbal y lo que sería el nombre que se desprende de la frase verbal. Alguien hurtó, podríamos decir acá. Alguien hurtó, frase verbal. La noche anterior o entró por la fuerza y hurtó una computadora. Pero acá tendríamos que es el segundo hurto o el segundo robo. Ah, ok. Nuevamente, una cantidad, un amount, nos va a indicar auditivamente que eso es lo que vendría siendo un nombre y no la frase verbal. Ahora, quiero destacar algo. En estas oraciones, como todas son de cosas que sucedieron en el pasado, es muy fácil distinguir entre las frases verbales y los nombres procedentes de las frases verbales. ¿En qué sentido? En que se están usando en pasado. Es decir, siempre las frases verbales tienen la posibilidad de que nosotros usemos cualquiera de los verbal tenses. Las podemos usar en cualquiera de sus formas verbales para aplicándose respectivamente al verbal tense en cuestión. Mientras que los nombres que proceden o los adjetivos que proceden de las frases verbales siempre van a estar escritos en su forma original. ¿Qué es la forma original? Significa que esta es la frase verbal en infinitivo. Esta es la frase verbal en infinitivo y esta es la frase verbal en infinitivo. Entonces, los nombres siempre llevan el verbo escrito en infinitivo, pero separándolo con el guión o uniéndolo a lo que vendría siendo la particle. Entonces, ahí está claro que en la primera donde dice rip it off, y luego después del ripped off encontramos rip off, se diferencia donde está el verbo. En drop it out igual, se diferencia de drop out. En broke in se diferencia de break in. Eso es algún tip, digamos, para nosotros distinguir en dónde está la frase verbal y en dónde está el adjetivo o el nombre que se desprende de esa frase verbal. Pero solo funciona cuando no estamos usando el tiempo presente simple. Porque si usamos simple present, entonces el verbo va a quedar igual como se utiliza en la mayoría de los nombres o de los adjetivos. Excepto, ¿verdad? Porque hay section siempre, excepto cuando estemos hablando de una third person o de una tercera persona. Ok. Vamos ahora a los minutos que nos quedan a ver algunas reglas. En cuanto a las reglas, nos dice para utilizar el verb y particle for nouns, nos dice the plural is formed by adding s to the particle, not to the verb. En algunos casos vamos a necesitar hacer plurales, como lo de drop out, que vimos que es dropouts, y se le agrega una S. Curiosamente aquí, para hacer los plurales de los nombres, porque recordemos que los nombres pueden ser singular o plurals. Entonces, cuando son plurals, se les agrega una S, pero ¿a dónde se pone la S? En la particle, nunca al verbo. Entonces, por ejemplo, break-ins, que sería como hurtos o robos, pues ins con S al final sería el plural. Dropouts, deserciones, decíamos. Rip-off, en este caso serían timos, engaños, los bajes, como decimos los salvadoreños. Pero hay excepciones, no siempre es así. Nos dice aquí que hay una excepción que es en going ons, que son como decir acontecimientos, que los acontecimientos o qué ha estado sucediendo. Entonces dice strange or amazing events, eventos extraños, dice, o cosas que han estado pasando. El plural ya es así, ya es going ons, going ons. Lleva la S el verbo y no el ons, que es la particle. Pero digamos que eso vendría siendo como una excepción. No es para todos. Son muy pocos y este es uno de ellos. Luego tenemos que el verbo y plus particle noun form are something written with a hyphen. Ya decíamos, algunas veces se escriben con el hyphen
¿Qué es el hyphen? Es el guioncito que le decimos nosotros, la rayita. Tenemos ejemplos como break in, check in, cover up, and something without. Y en algunos casos sin ella. Entonces tenemos drop out, check out, write down. Nouns without and over are usually written as one word. Aquí tenemos una pista. ¿Cómo saber de manera general cuándo va a ir ese guión o no? Bueno, podemos ir a los diccionarios y buscar si lo tiene o no, pero hay algo más práctico y es que con frecuencia las frases verbales que llevan una particle out o una particle over se escriben como una sola. Entonces tenemos el ejemplo con drop out, con look out, con check out, con in out, change over, and left out. ¿Qué tienen en común todas estas? Que se escriben juntas. ¿Pero por qué se escriben juntas? Porque su particle es out and over. Significa que fuera de ellas, siempre vamos a tener que ir usando el guión. Ahora, nos dice que las nouns, los nombres con in y con up, and less common particle usually have a hyphen. Los que dicen, bueno, aquí las considera McCarthy como frases menos comunes con up y in. Aunque up and in son, digamos, si las ponemos dentro de si las clasificamos como preposiciones, son de las que más se usan. Pero lo que sucede es que hay menos frases verbales o menos nombres, digamos, que provengan de frases verbales que lleven in and up. Es decir, vamos a encontrar muchas más con out y con over. Tenemos ejemplos como lie in, mix up, pat down, and roll through. Con estas hay que poner ese guión. Ahora, aquí viene otra pista. Decíamos, miren, para distinguir entre una y otra hay que fijarnos en el contexto. Pero hay una pista extra que nos la va a dar la pronunciación. Porque nos dice que en la pronunciación, el stress is on the verb and not the particle. Significa que cuando las usamos como nombres, la fuerza recae en el verbo y no en la particle. Por ejemplo, si usamos la frase verbal break in, break in, break in, es break in, break in. Pero en este caso tenemos al revés. La fuerza de voz es sobre break in at the office, a break in at the office, college dropout, dropouts. Es decir, hacemos como más fuerza o se tiende a hacer una pronunciación más fuerte en el verbo que en la particle. Eso ayuda a distinguir en términos de la pronunciación cuando estamos delante del nombre y cuando estamos delante de la frase verbal. Puesto que como estas se pronuncian casi de inmediato, esa fuerza de voz se denota como ir break in hacia abajo, dropouts hacia abajo. Aparte que esas que son en plurales, ya el plural sería una tercera forma de delatar que eso no es una frase verbal. Que ante lo que estamos vendría siendo una palabra que puede ser un nombre o puede ser un adjetivo que se deriva de una frase verbal. Ahora nos dice el literal B, nouns made from particle plus verbs. Some phrasal verbs have noun from the where the particle is the first. The stress is in pronunciation usually on the particle. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos en donde lo que sucede es un intercambio. O sea, la frase verbal es así, set out, primero verbo y después particle, pero no genera un nombre en donde se les da vuelta, en donde ahora pasa al primer lugar la frase, en la frase de la frase verbal tomamos el adjetivo o lo que vendría siendo la preposición. En general, la particle pasa al principio y queda al final lo que vendría siendo el verbo. Entonces, pasamos de palabras como set out a outset, que es un cambio en la posición de los elementos. Y claro, nos dice que el acento o la fuerza de voz
siempre está en este caso en la particle, o sea, nos cambia también la entonación. Aquí es outset, outset. Cuando decimos set out, es más fuerza en out. Set out, pero en cambio este es outset, outset. Y tenemos un ejemplo. I knew from the outset that there will be problems. ¿Qué sería eso de outset? Significa el inicio. Así lo veríamos como el inicio. Lo sabía desde un principio o desde un inicio que habría problemas. Pull down es otro ejemplo. Vamos a ver la particle al principio para generar el nombre que sería downfall. Downfall. ¿Qué significa downfall? Pues podríamos traducirlo como sudden failure or end. Eventualmente una falla o el final de algo. Entonces dice, the economic crisis caused the downfall of the government. La crisis económica ocasionó la caída del gobierno. En este caso podría ser traducido así, como la caída, downfall. Y el último es look on. De look on pasamos a onlooker. Estos son más fáciles de distinguir cuando es la frase verbal y cuando es el nombre por ese cambio, ese switch que se da entre lo que vendría siendo la particle que cambia de posición y el verbo. En este caso nos dice, crowds of onlookers watched as the police arrested the man. En este caso, ¿qué son onlookers? Bueno, onlook es como estar observando, estar mirando, pendiente de algo. Pero un onlooker es el que observó, el que estaba pendiente de algo o el observador. Alguien que estaba vigilando algo, podríamos decirlo. Entonces nos dice, probable onlooker watched as the police arrested the man. Muchas personas que solo miraron, que solo observaron, o solo observaron, ¿verdad? Cómo la policía arrestaba al hombre. ¿Qué es un onlooker? Bueno, un onlooker vendría siendo alguien que observa, que mira un evento, pero que no toma parte de ello. Es un observador nada más. Así podríamos traducir de otra manera onlookers. Hubieron muchos observadores, pero ¿qué significa observador en ese contexto? Es una persona que ve un fenómeno, ve un acontecimiento, pero no se involucra. No se involucra. Nosotros aquí diríamos más que los onlookers, que es una tendencia en la mayoría de los salvadoreños, por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito, ¿verdad? Que se hace cierto congestionamiento, hemos descubierto muchos que el congestionamiento no es tanto por el accidente, sino que son por todos los onlookers, ¿ya? Por todos los que van metidos, decimos acá, que están mirando sin hacer nada, ¿ya? Que solo pasan viendo a ver qué pasó. Eso es un onlooker precisamente, alguien que no se mete, que solo está ahí por vigiar, decimos nosotros. Well, time is over and that's gonna be all for today. We are going to find this class and I wait you for tomorrow. Nos vemos mañana, primero Dios. Bye bye, take care. Bye, teacher. Thank you, goodbye. Bye, teacher. Goodbye, thank you so much.